Momento vamos a tener una entrevista muy interesante junto con el ingeniero Jorge Sánchez Peña Satori, que nos visita en esta mañana y le vamos a dar la bienvenida. Queremos darle el agradecimiento por estar con nosotros. Ingeniero, muy buenos días, gracias por visitarnos. Bueno, a ustedes las gracias por recibirme. Realmente en una mañana semi lluviosa de Santa Cruz es importante justamente el tema que tocaríamos, que es el tema de cómo está la infraestructura caminera en el país y especialmente en Santa Cruz. Exactamente. Bueno, antes de ingresar a la entrevista quisiera darle un pequeño resumen de quién es el ingeniero. El ingeniero Sánchez Peña Satori, economista graduado en la Universidad de Radford, Virginia, Estados Unidos, con 2 maestrías en Administración Pública y de Negocios. Además, es ingeniero civil de la Universidad Mayor de San Andrés con especialidad en construcción de carreteras, con demostrada experiencia en la industria automotriz de camiones para ingeniería aplicada. Hablamos de la minería petrolera y militar, y emprendimientos privados de construcción de obras viales y logística en transporte terrestre. Una formación académica en el exterior, en el país, y además con mucha experiencia laboral y además de conocimiento acerca de este tema que es muy importante para el país. El futuro económico me parece que depende de esta infraestructura vial. 100%. Sí, sin carreteras y sin corredores de exportación se nos hace mucho más difícil el poder encarar lo que queremos encarar como país. Creo que toda la vida hemos vivido más viendo al retrovisor que viendo hacia el frente, ¿no? Exactamente. Ingeniero, ¿cómo describiría usted el estado actual de la red de carreteras en el país? Bueno, yo considero que es un misterio en primer lugar. El ABC tiene muchísimos contratos que ha hecho con empresas chinas en estas últimas 2 décadas. Para la gente que tal vez no tiene conocimiento, China aprobó entre 4.000 y 10.000 millones de dólares para construcción de carreteras, pero con la exclusividad de que sean adjudicadas a empresas chinas, lo que significa que para Bolivia esa es una limitante. No es porque las empresas chinas sean malas, pero es una limitante en cuanto a que tú dependes de empresas extranjeras a las cuales ni siquiera las puedes fiscalizar como deberías fiscalizarlas. Y eso se lo digo con conocimiento de causa. O sea, muchas de las empresas chinas que han realizado aquí obras no han podido ser fiscalizadas debidamente y ni siquiera han podido, cobrar las boletas de garantía por la mala ejecución de obras. Entonces, realmente es lamentable ver que en Bolivia, habiendo tenido tanto dinero para poder construir en 20 años, si ustedes se imaginan que hemos tenido 10.000 millones aproximadamente de dólares, millones de dólares para construir carreteras, este país debería estar integrado todo con puro doble vías, autopistas, etcétera, etcétera, y el país sería otra cosa. Una cosa muy importante para que una economía se pueda mover es la logística. La logística comprende una buena infraestructura caminera conjuntamente con buenas empresas de transporte que te puedan bajar los costos, que podamos ser más eficientes. Y lo que menos tenemos hoy día en Bolivia es una logística que haga viable las exportaciones que tiene Bolivia, sobre todo Santa Cruz. Santa Cruz es el pulmón de la economía boliviana en cuanto a exportaciones. Es el líder en exportaciones de alimentos para Bolivia y es el que contribuye más recursos al Estado Nacional. Y yo ahí le doy toda la razón a los cruceños de protestar por todo lo que le hacen a Santa Cruz, a pesar de ser el que nos da de comer a todos los bolivianos. Pero también exporta valor, genera empleos. Este es porque cree que Santa Cruz ha crecido, porque justamente es el polo de desarrollo más importante que tiene Bolivia. Conecta al productor con el mercado nacional e internacional, y eso es importante mencionarlo, ¿no? Así es. Y yendo dentro de lo que es realmente lo que nos interesa, creo que es muy importante señalar que, por ejemplo, en Bolivia gastamos
se han gastado miles de millones de dólares en construcción de carreteras. Y sin ir muy lejos le voy a dar una cifra para que usted vea cuán mal ha sido administrada el tema del ABC durante el gobierno del MAS. La doble vía El Sillar, ustedes deben conocer El Sillar, ¿no es cierto? Sí. Ha costado 453 mil millones de dólares y para 28 kilómetros. 28 kilómetros que tenían que haber sido corregidos, inclusive hicieron un túnel y se cayó al poco tiempo que lo inauguraron, y eso te da más o menos unos 16 millones de dólares por kilómetro. ¿En qué parte del mundo se construye un kilómetro con 16 millones de dólares? Un kilómetro. Así es como se ha gastado la plata de los bolivianos y así es como nos encontramos hoy día. Esto es alarmante porque realmente si tú no has podido fiscalizar esos 463 millones, ¿qué quiere decir? O que hay corrupción, o que no te importa, o que no tienes la organización necesaria de profesionales para poder fiscalizar y supervisar una obra de esa magnitud. Y esto todo lo han hecho las empresas chinas. Ahora, ingeniero, a ver, hace poquito llovió muy fuerte aquí en Santa Cruz y hemos visto las carreteras que parecían galletas. Se quebraron. No, se quebraron con una lluvia. Sí, fue fuerte la lluvia, como quieran, pero o sea, con tanta plata que se ha invertido, yo lo escuchaba al exministro Montaño decir, pero si nosotros hemos hecho la articulación total del país, pero con esas carreteras que son galletas. Entonces, ¿cómo se puede entender tanta plata en una carretera que no aguanta una lluvia? A eso me refiero. Justamente no es un tema de ponerle asfalto al piso, sino hay que ver la estructura del piso, ¿no? O sea, hoy en día en el mundo de la construcción ha evolucionado. Nosotros acá en Santa Cruz tenemos suelos 7A, A7, diré A6, A5. ¿Qué quiere decir esas clasificaciones? Eso quiere decir que cuando tú estás en un nivel de A7, quiere decir que no tienes piedra, tienes mucha arcilla, es un terreno arcilloso o arenoso. Entonces, dentro de las estructuras de diseño de una carretera, en la forma tradicional de antes, tenías que buscar los bancos de agregados. Los bancos de agregados quedan a 300 o 400 kilómetros y tú tienes que construir 300 o 200 kilómetros. Ya son 600 entre lo que construyes más lo que tiene que recorrer esas volquetas para traerte el material chancado, para hacer el recambio, para hacer la subbase, la base, etcétera, etcétera. Pierdes un montón de tiempo y los costos son elevadísimos. En el transporte de movimiento de tierra nomás se va el 45% de lo que es el costo de la carretera. Ya te podrás imaginar. Y si tú utilizaras hoy en día tecnologías para estabilización de suelos, lo único que tendrías que hacer como empresa constructora moderna, como las que hay en Europa, etcétera, etcétera, porque en todos lados antes se construían con recambio de material, pero el mundo ha avanzado y hoy día hay estabilizadores de suelo que te evitan esto. Y por ejemplo, les voy a hablar de un producto del cual yo tengo conocimiento y con el que he trabajado, que es el Hi-Tech Novocret, es una tecnología holandesa alemana que te estabiliza cualquier tipo de suelo. Hi-Tech es una empresa holandesa de las más grandes que hay en Europa y trabaja en el mundo, o sea, en todo el Medio Oriente, etcétera, etcétera, y estabiliza los suelos con un producto que es el Novocret, que es en realidad es como un polvo que es naturalmente hecho, que no afecta al medio ambiente. Ha ganado un premio en Naciones Unidas por cuidar el medio ambiente y se trabaja con cemento. Nosotros acá, Morales dejó un decreto que todas las carreteras en Bolivia deben ser hechas con cemento. Y si tú mezclas el cemento con esta, te da una rodadura, una carpeta de rodadura para cualquier tipo de carretera,
que te la hace en primer lugar flexible y altamente resistente. Por encima de los 30 toneladas por eje no se raja, no se hunde, no nada. O sea, hay cosas que están probadas hoy en el mundo en la construcción de carreteras que serían muy beneficiosas para el país. Este producto, por ejemplo, te ahorra entre un 40 a un 30% el costo del kilómetro construido. ¿Y se está utilizando? No, aquí en Bolivia no, pero sí lo estamos utilizando en Paraguay, en la bioceánica. Estamos construyendo en la bioceánica con esta tecnología. Ingeniero, usted habla acerca del costo. ¿Considera usted que el presupuesto destinado a las carreteras es suficiente? Mire, nunca en una carretera es lo suficiente cuando tú tienes que planificar el desarrollo de un departamento. Santa Cruz debería tener carreteras de que se llama doble vías. O sea, 2 de ida y 2 de vuelta. ¿Por qué? Por la cantidad y el volumen que maneja. ¿Y la administración de presupuesto está bien manejado? Pero si hemos gastado casi 10.000 millones de dólares en disparates, ¿cómo no podríamos haber hecho carreteras de primera y haber hecho todavía un programa adjunto con el CEPCAM, con las instituciones que manejan los caminos departamentales? Esa es una cosa que no la entiendo yo. ¿Por qué tenemos que dividir? El ABC, que hace la red fundamental, y el CEPCAM hace la departamental. Y el CEPCAM, en cualquiera de los CEPCAMs de Bolivia, todos son malos. A la larga todos son malos. Porque yo quisiera que me muestre una carretera construida por el CEPCAM con asfalto que esté todavía bien. Ninguna. Y el CEPCAM maneja el mayor kilometraje de carreteras en el departamento de Santa Cruz. CEPCAM maneja 6.000 kilómetros de carretera y la red fundamental 3.784. O sea, ahí están las contradicciones. Tú lo que tienes que hacer para que un departamento como Santa Cruz pueda ser realmente rentable, tienes que tener buenas carreteras de llegada a los lugares de acopio de donde sale la mercadería, para luego empalmar con una red fundamental que te lleve los productos tanto al consumo interno como a las exportaciones. Eso es muy importante. O sea, no hay un equilibrio, no hay una balanza entre el ABC y los servicios departamentales de caminos. No hay, porque trabajan separadamente. Cada uno prioriza sus proyectos de acuerdo a lo que ellos creen que es conveniente. Y el presupuesto también es muy distinto, seguramente, ¿no? El presupuesto que manejan uno y el otro es totalmente distinto. Pero ¿para qué tener 2 presupuestos si sabemos que la prefectura no tiene presupuesto? Es mucho mejor que maneje un solo organismo para hacer un verdadero presupuesto y ver cómo vas a desarrollar sistemáticamente y que vayan en paralelo entre lo que es la construcción de la red fundamental y la red secundaria, que es la departamental. Y si te has gastado 10.000 millones de dólares en deuda, porque nadie ha fiscalizado estos contratos todavía, porque no creo que las autoridades actuales tengan ni idea de lo que está sucediendo realmente en el ABC y en el Ministerio de Obras Públicas con relación a los presupuestos que el señor Montaño se ha gastado. El señor Montaño debería ir a la cárcel, porque realmente no ha rendido absolutamente ni un informe de lo que ha sido su gestión durante el tiempo que le ha tocado estar ahí. Y en este momento las carreteras se encuentran en mal estado. Se menciona que están transitables, pero esto no quiere decir que están en buen estado. Y claro, sabemos es que hay una diferencia entre estar transitable y en condiciones para sacar, por ejemplo, la producción que hay, porque transitable es que pueda pasar un vehículo. Claro. Pero en buen estado, para aguantar esos camiones tan pesados que sacan toda la producción. Esa es la pregunta. Ahora, ingeniero, hay una cuestión. Se habla de muchos cambios en el actual gobierno, pero yo tengo una observación, pues se habla mucho de los cambios, pero todavía no se han efectivizado ninguno. Vamos a llegar al primer mes de gobierno de Rodrigo Paz
y se ha hablado mucho y se ha hecho poco. En este caso, en el caso de las carreteras, ¿cómo ve la designación de las autoridades? ¿Cómo ve el haber elegido a los ministros que tienen que tocar estos temas que son heredados, es cierto, pero que son claves para la producción? Yo creo que como autoridad entrante tú, lo primero que tienes que hacer es tener un informe en qué situación estás recibiendo el Ministerio X o Y. Conocerlo. Así como lo ha hecho el ministro de Economía, que ha dado a ver que no tenía ni un papel para poder trabajar y no había ni un solo dato con el que él podría encontrar referencias, pero en el Ministerio de Obras Públicas, que es el ministerio más grande que tiene el país, con la mayor importancia. ¿Por qué? Porque congrega las operaciones de comunicaciones como es Entel, maneja el tema aeronáutico, maneja la administración de los aeropuertos, maneja los aeropuertos en sí, las condiciones de las pistas de aterrizaje, etcétera. Luego tienes el ABC, luego tienes Vías Bolivia, que es la que cobra los peajes. Hay que ver cómo está Vías Bolivia, si realmente tienen balanzas de pesaje en los lugares más importantes, si están aplicando la ley de cargas. Hay muchísimas cosas que se tienen que ver. Es un ministerio muy amplio, muy complicado y muy difícil. Y para eso tienes que tener, en primer lugar, una especialización en varios ramos. Estar capacitado. Estar capacitados, ¿no? O sea, y tienes que tener un buen equipo de gente con el que tienes que hacer equipo. No puedes ir con el presidente a visitar la empresa de electrificación y no saber nada de en qué situación están, que es parte de lo que es el Ministerio de Obras Públicas. No saber nada, ir a visitar y decirle, sí, estamos mal, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? O sea, habría que haber dado un informe de cuántas plantas tenemos hidroeléctricas, cuántas plantas tenemos que funcionan a gas, cuál es la proyección, ver cuál es la situación, cuál es el endeudamiento, cuál es la situación actual de las plantas generadoras de luz. El desconocimiento de la situación actual de las carreteras es lo que provoca que el país no siga creciendo, porque se debe conocer. Las carreteras nos conectan, hay mayor productividad, hay mejor resultado. Las promesas del gobierno actual se deberían cumplir con respecto al estudio que deben realizar en las carreteras, como lo dice el ingeniero. Personas capacitadas, personas que conozcan que existe un mayor desgaste de camiones, mayor consumo de combustible cuando las carreteras están en mal estado. Mayor deterioro de los vehículos, lo que significa que te sube el precio de la tonelada para llegar a... Nos sacan de mercado. Si tú hablas con cualquiera de los empresarios agrónomos que exportan, su gran problema es el problema de logística, y la logística radica en tener malas carreteras, los problemas que tienen ellos por las malas condiciones que tenemos las carreteras, pero eso sería fácilmente arreglable, solucionable, si es que realmente tendríamos un plan serio de desarrollo. Lo que pasa es que en estos 20 años lo que han hecho es jugar piedra libre con carreteras que al final no nos dejan ningún costo ni menos un beneficio. Ahora, los que han nos ingresado... dejan un costo muy alto y sin beneficio. Ahora, los que han ingresado, ¿cómo deben elaborar? ¿Han elaborado, tienen idea de hacer este plan de desarrollo para que podamos nosotros pensar que de aquí a poco esa producción del campesino, qué sé yo, de la Chiquitania, de los valles, pueda llegar al mercado, no solamente al mercado local, sino al mercado internacional? Obviamente, pero para eso tienes que tener pues la gente, las personas, los profesionales que tengan conocimiento, que estén empapados. ¿Y hay? Ya se han nombrado a los ministros, viceministros. ¿Usted cree que el presidente Paz ha hecho una buena selección tomando en cuenta todos estos detalles? A mí no me corresponde juzgarlo a Paz, él sabrá por qué los ha elegido a quienes los ha elegido, pero considero que viendo sus currículums no tiene nada que ver con relación a lo que significa el desarrollo de infraestructura de Bolivia en todos los aspectos que cubre el Ministerio de Obras Públicas, como también el ABC. El ABC entiendo que es una persona joven, que es
viene de ser vendedor de autos, que creo que no es lo más adecuado, ¿no? Tienes que ser un ingeniero civil con mucha experiencia para poder conformar un equipo de ingenieros civiles con los que puedes trabajar. O sea, el ABC es una institución muy grande que es la que maneja en realidad toda la infraestructura caminera de este país. En base al ABC, tú planificas el desarrollo del país. Nosotros tenemos ahorita alrededor de 16.167 kilómetros de carreteras supuestamente asfaltadas. Habría que hacer una auditoría para ver cuántos de esas 16.000 kilómetros realmente están 100% viables, porque ni siquiera la carretera, la doble vía Oruro-Cochabamba está ya en buenas condiciones, y esa carretera ha sido entregada hace 5 años. Prácticamente es nueva y ya estamos con problemas. Claro, ya estamos con problemas gravísimos, con huecos gravísimos. ¿Por qué? Porque no ha habido fiscalización en esas obras. No hay un diagnóstico en este momento. No hay un diagnóstico, plan. No hay absolutamente nada. ¿Qué medidas deberían tomarse, ingeniero, usted conociendo todo a detalle el tema de la situación de las carreteras, para que éstas resistan y para que tengamos carreteras de muy buena calidad, para que evitar este tipo de problemas que han ido presentándose en estos últimos días? Como por ejemplo la lluvia que mencionaba César, claro. Una de las lluvias intensas que fue durante un día, pero se vieron deslizamientos, hubieron personas desaparecidas. Bueno, obviamente que para tomar medidas tienes que hacer una auditoría para ver cómo estás recibiendo una institución, una auditoría, y sobre eso hacer una fiscalización de las obras que están o entregadas o por ser entregadas por parte de las empresas chinas, ¿no? Aquí hemos tenido en realidad en Bolivia empresas chinas que se han adueñado de todas las carreteras, ¿no? Y estas empresas nunca han sido auditadas, no las han hecho, y son muy fáciles de detectarlas. Una es Check, que significa Check Harbor Engineering Company. La otra es la CCC, que es China Communication Construction Company, y las otras dos son Power China y Sinohydro, que son las empresas que se han adjudicado las obras más caras y que no son las mejores construidas. Y eso que hablemos de que China no es cualquier cosa. China, cuando vos vas a China, realmente ves unas obras de ingeniería que te dejan loco, y sin embargo ese tipo de empresas no vienen acá. Aquí han venido, yo creo que más abajo de la media en calidad de trabajo y de ingeniería. Y dependemos muchísimo de las carreteras, del estado de nuestras carreteras. Me parece, trabajando de cerca con el agronegocio, me he dado cuenta que es clave para el agronegocio las carreteras. Claro. El estado de las carreteras es decisivo para que puedan haber producción, sostenibilidad, para que hayan resultados positivos. El productor rural está preocupado por la situación de las carreteras, y es por ello que uno trata de poder informar acerca de qué se debe hacer. Ya hay un plan, ya hay un análisis. ¿Cuáles son las herramientas para poder llegar a tener carreteras en buen estado, convertir la producción en dinero? Hay que manejarse, hay que trabajar, ¿no? ¿Usted cree que se puede arreglar esto en corto tiempo? El país necesita resultados prontos, porque la crisis nos agobia a todos. ¿Usted cree que esto podría tener, si se hace la auditoría, si se hace el trabajo que se necesita, podrían haber resultados pronto para resolver este tema? Resultados para resolver sí van a haber, tiene que haber pronto, pero el tema es la solución del problema que está ahí lo más pronto posible.
porque nosotros gastamos... Esa es la urgencia. Claro, nosotros gastamos un montón de plata en lo que se llama mantenimiento correctivo. En este caso hay que hacer corrección, ya no es preventivo, sino es correctivo. Y el correctivo es mucho más caro que un preventivo, porque el preventivo en realidad tú planificas con cierta prioridad, anticipación, para que no termine de deteriorarse una carpeta asfáltica. En cambio, el correctivo ya tienes que hacer movimientos mucho más grandes, porque ya no puedes hacer bacheos. Ahí ya tienes que hacer recambio de bastantes kilómetros para que esa carpeta continúe teniendo vida útil, ¿no? Una carretera en realidad tiene una vida útil, una carretera normal tiene una vida útil de 7 a 10 años cuando está bien construida. Y de ahí viene un Pero mantenimiento. requiere un mantenimiento permanente, requiere un mantenimiento preventivo permanente para que no se termine de rajar las cosas. ¿El mantenimiento tiene algún lapso de tiempo o dependiendo del uso de la carretera? Depende del tráfico, y en Bolivia y en Santa Cruz tienes un tráfico tremendamente pesado, por eso es que es importante que Santa Cruz, que es el motor de la economía de Bolivia, tenga las mejores condiciones en cuanto a servicios de carreteras, porque eso nos va a llevar adelante. Ahorita hablamos, el presidente habla mucho de que hay que insertar al mundo a Bolivia y Bolivia al mundo, ¿no? O sea, insertar el mundo a Bolivia y el mundo y Bolivia al mundo, pero para insertar cualquiera de las cosas bien por carreteras. Hablamos del turismo. El turismo es tan importante, genera más o menos, un buen turismo manejado en Bolivia podría generar como 3.000 millones de dólares, es lo que llamamos la economía naranja, ¿no? Sería tan importante. Santa Cruz, que tiene tantos lugares turísticos, Bolivia en general tiene muchos lugares turísticos, pero sin embargo no es un país seguro para viajar por carretera para los turistas. Si tú comparas la cantidad de gente que muere en accidentes de carretera en el occidente por estar yendo a Uyuni, etcétera, etcétera, es alto, con relación a la cantidad de turistas que vienen. Entonces, teniendo las maravillas que nosotros tenemos en el Salar de Uyuni, aquí en Santa Cruz, en Potosí, en el Beni, tenemos pues ninguna seguridad para un turista que pueda viajar y llegar seguro. O sea, no es solamente levantar las visas para que vengan, sino también dar las condiciones para que puedan recorrer el país. Claro, obviamente una carretera tiene un factor multiplicador en todo sentido. Cuando tú tienes una buena carretera, una buena infraestructura caminera, ¿qué significa? Tienes hoteles, tienes estaciones de servicio, es un factor impresionante multiplicador. Y no solamente el turismo, ¿no? Sino que también el tema de la exportación, los productos, las amas de casa que llegan en los alimentos hasta los hogares. Es mucho. Por ello que se necesita bastante el tema de las carreteras en buen estado. Ingeniero, usted hablaba acerca de los mantenimientos. El estado actual de nuestras carreteras no es el mejor. ¿No se han realizado los mantenimientos debidos? Este es el momento que deberían haber salido a hacer ya inspecciones a las carreteras principales para enfrentar el tema de lluvias. Ya estamos en la época de lluvias, donde más se deterioran las carreteras es en la época de lluvia, por el peso, porque tienen muchas filtraciones, por la mala calidad de la ejecución de la obra, porque el terreno no te lo permite, además, porque es muy esponjoso, o sea, absorbe mucha agua el terreno de Santa Cruz. Entonces, eso también es un factor que destroza las carreteras con el peso incluido. Es importante. Es importante. Y mientras no cambiemos de tecnología y no busquemos tecnologías más baratas y que sean aplicables para Bolivia, vamos a tener... Si usaríamos esta tecnología de Novocret, que es un excelente estabilizador de suelos,
Esto nos va a ahorrar un montón de plata y nos va a dar carreteras de larga durabilidad, que no va a requerir tanto mantenimiento correctivo. El tiempo es dinero, dicen, y hoy las carreteras hacen perder Time is money. ambos, ¿no? Es realmente, ¿no? Es preocupante la situación actual de las carreteras y esperemos que las autoridades ahora designadas estén preparadas, capacitadas para darle solución, para hacer un plan, para ver hacer un análisis de la situación actual de las carreteras, trabajar por el país, ¿no? Porque los afectados somos todos, absolutamente todos. Y gracias al tema de las carreteras, pues podemos llegar a muchos países, a muchos países, y además podemos exportar, podemos seguir produciendo, que es lo importante, es lo que queremos. Claro, queremos resultados. Lo único que le voy a decir, vea Paraguay como ejemplo. ¿Por qué creen? Los bolivianos hoy día nos lamentamos que estamos fuera nosotros del corredor de exportaciones, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué estamos fuera del corredor de exportaciones? Porque no somos un país serio, nunca hemos sido serios, no hemos sabido afrontar proyectos que nos lleven a un desarrollo. Al margen de eso, que en el gobierno pasado han acostumbrado que los movimientos sociales salgan y bloqueen las carreteras. Esa es la cultura del señor Evo Morales, de hacer bloqueos. ¿Para qué? Porque no tiene pues sentido común el bloquear algo que te está trayendo riqueza, alimentación, y te está trayendo además integración. Brasil, Paraguay, Argentina, Chile no tienen el mejor concepto de Bolivia. Nos pueden sonreír todo lo que quieras, pero no tienen confianza en Bolivia. Es como, lastimosamente, somos el niño indisciplinado de la región. Entonces, sí, ahora que estamos en el Mercosur, ni eso aprovechamos. Somos miembros ya del Mercosur. Nos han tomado tantos años para ser miembros. Y si no hubiera sido que Uruguay, Paraguay han sido nuestros mejores padrinos, podríamos decir, para que entremos al Mercosur, hasta ahorita hubiéramos estado esperando poder entrar. No quieren hacer negocio con nosotros entonces. Pero si no tenemos nada que ofrecerles, porque el Mercosur comprende pues una integración comercial, industrial, etcétera, etcétera. No tenemos nada que ofrecerle ahorita al Mercosur que sea del interés de ellos. O sea, realmente es algo que nos debe dejar para pensar, ¿no? Bolivia en este momento está en la peor crisis, que nos han dejado en una crisis peor que la de la UDP. Solamente que ya nos desdolarizaron los masistas. No tuvo que haber un decreto, como hubo un decreto en la época de la UDP para desdolarizar, pero la desdolarización de la UDP tenía otra connotación, no tenía una connotación de hacerle un corralito al boliviano. Era otra la situación, y si se la cuento, se la puedo contar bien clarita cómo fue, porque la desdolarización se hizo a raíz de que la banca privada de Bolivia estaba quebrada y que no tenían los recursos para devolverle al ahorrista, no habían los dólares. ¿Por qué? Porque el sector privado también estaba afectado y no podía cumplir con la banca. Y uno de los requerimientos que hizo Asoban al señor Pirulo Arániva, que fue el ministro de Economía en ese momento, un ministro joven de Economía, preparado, pero bueno, sin experiencia, como todos, siempre hay un primer día para aprender, ¿no? Pero él vino con la maravillosa idea de que se debería desdolarizar la economía en Bolivia, porque esto iba a hacer de que la economía se puede estabilizar. Y no fue así, fue al revés, ¿no? O sea, aquel hombre que tenía 10,000, 20,000 dólares, al día siguiente la desdolarización recibió su plata y ya no eran los 10,000, ya no era nada, porque se disparó la hiperinflación, se fue. Nosotros no hemos dejado una hiperinflación del 24,000%, ha sido una de las hiperinflaciones más altas que ha habido en el mundo. Ya tenía que venir el doctor Paz con el 21,060 y un grupo de profesionales para hacer lo que tenía que haber hecho.
Y ese es el tipo de política que se debería tomar hoy en día, un 21.060, para estabilizar esto. Si bien ahorita vamos a acabar con una inflación del 31%, creo que va a acabar este año. ¿Ah? Y eso no es bueno para un país como el nuestro. Sin dólares, sin oro y sin nada. Hay muchas cosas. Yo realmente a Rodrigo le deseo lo mejor de la suerte porque tiene muchísimos problemas y va a necesitar muchísima gente capaz, con criterio, para poderlo ayudar a solucionar los problemas. Y esa es la pregunta que nos hacemos y que la dejamos para el oyente en este momento acerca de la situación actual de las carreteras, como lo mencionábamos. Las autoridades en este momento serán personas capacitadas, harán el análisis correcto, se trabajará en tema de las carreteras. Es la pregunta que nos hacemos todos y esperemos que pueda haber una solución porque esto no es un privilegio. El tener carreteras en buen estado es un derecho como país y bueno, esperemos que podamos tener tiempos mejores en el país. Ingeniero, quiero agradecerle su presencia, su visita. Es un análisis muy importante, estructural, que se debe hacer en esta problemática que es el tema del estado de las carreteras. El ingeniero Jorge Sánchez Peña estuvo con nosotros, César. Gracias, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y simplemente decirles que es importante que el empresario cruceño, que es ese hombre que sale día a día a trabajar en el campo, a producir, no solamente para la familia, sino para el país, tenga una posición más clara con relación a, no a exigir, sino a concertar con el gobierno para que se tome más en serio las políticas camineras de Bolivia, porque sin esto no hay progreso. Sin carreteras puedes tener las mejores intenciones, pero las carreteras generan economía, generan muchísimo dinero. Santa Cruz produce creo que 14.000 millones de dólares genera en cuanto a productos que salen de esta tierra hermosa y que salen hacia afuera, la ganadería, los granos, etcétera, etcétera. Todo eso sale por carretera, no puede salir ni por avión ni por nada. Exactamente. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a gracias. ustedes. Un saludo a Santa Cruz.